Psicología oscura de la mafia, cómo controlan la mente humana. Imagina por un momento que alguien te pide hacer algo arriesgado. Algo que normalmente jamás harías. Ahora imagina que no solo lo haces, sino que lo haces convencido de que es lo correcto. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una organización lograr que una persona común esté dispuesta a obedecer incluso cuando hay riesgos enormes? Aquí entra uno de los fenómenos más fascinantes y oscuros de la psicología humana: la manipulación de la mente a través de la lealtad, el miedo y la identidad. La mafia no se construye solo con dinero o violencia. Se construye con algo mucho más poderoso: control psicológico. Y lo más inquietante es que este control no comienza con amenazas. Comienza con confianza. Muchos creen que las organizaciones criminales reclutan personas intimidándolas desde el inicio. Pero en realidad el proceso suele empezar de forma mucho más sutil. Primero aparece la aceptación. Un grupo que te hace sentir parte de algo más grande. Un grupo que te ofrece reconocimiento, respeto y pertenencia. Y aquí ocurre algo interesante en el cerebro humano: cuando una persona siente que pertenece a un grupo fuerte, su identidad comienza a mezclarse con la identidad del grupo. Esto es exactamente lo que ocurre en muchas estructuras cerradas. Poco a poco, el individuo deja de pensar solo como individuo y comienza a pensar como miembro de la organización. Cuando eso ocurre, las decisiones ya no se toman desde la lógica personal, sino desde la lealtad colectiva. Aquí aparece uno de los primeros mecanismos psicológicos de control: la identidad compartida. Cuando una persona cree que forma parte de algo exclusivo, algo poderoso o algo respetado, su cerebro libera dopamina y refuerza ese sentido de pertenencia. Esa sensación puede ser tan fuerte que muchas personas terminan defendiendo al grupo incluso cuando saben que están en situaciones peligrosas. Ahora pensemos en otro aspecto importante: la jerarquía. Las organizaciones mafiosas funcionan con estructuras claras de poder. Y esto no es casualidad. Los seres humanos responden de manera muy particular ante la autoridad. Durante los años 60, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento famoso que reveló algo inquietante: muchas personas están dispuestas a obedecer órdenes de una figura de autoridad incluso cuando esas órdenes entran en conflicto con su moral personal. Esto nos muestra algo fundamental sobre la mente humana. Cuando alguien percibe una autoridad fuerte, su cerebro reduce el conflicto interno. En lugar de pensar "yo estoy haciendo esto", muchas personas pasan a pensar "estoy cumpliendo una orden". Esa pequeña diferencia mental cambia completamente la percepción de responsabilidad. La mafia utiliza este principio de manera muy clara. Las decisiones se transmiten desde niveles superiores. Y cuando alguien recibe una orden dentro de la estructura, no la interpreta como una decisión personal, sino como parte del funcionamiento del sistema. Pero la jerarquía no es el único elemento psicológico. Existe otro factor igual de poderoso: el ritual. Muchas organizaciones utilizan rituales de iniciación o símbolos de pertenencia. Estos rituales no solo son tradiciones. 7 tienen un impacto psicológico profundo. Cuando alguien participa en un ritual que marca su entrada al grupo, su cerebro interpreta ese momento como un cambio de identidad. Después de ese punto, la persona ya no se ve igual que antes. Se ve como parte de algo nuevo. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento también cambia. Otro mecanismo interesante es el control de la información. Las organizaciones cerradas suelen limitar lo que sus miembros conocen. No todos saben todo. Cada persona conoce solo una parte del sistema. Este modelo reduce el riesgo de traición, pero también tiene un efecto psicológico: hace que cada miembro dependa más del grupo para entender la realidad completa. Cuando la información es fragmentada, el individuo confía más en la narrativa del grupo. Y cuando esa narrativa se repite constantemente, termina convirtiéndose en la versión dominante de la realidad. Pero tal vez uno de los elementos más poderosos de control psicológico es el equilibrio entre recompensa y miedo. En muchas estructuras de poder, el respeto y la protección del grupo se presentan como recompensas. Al mismo tiempo, las consecuencias de romper las reglas son claras. Este equilibrio crea una dinámica muy fuerte: el individuo siente beneficios al pertenecer, pero también teme perder esa protección. En la mente humana, este tipo de sistema genera una fuerte presión psicológica para mantenerse dentro de las normas del grupo. Ahora pensemos en algo más profundo.
¿Por qué algunas personas permanecen leales incluso cuando saben que el riesgo es enorme? La respuesta está en la inversión psicológica. Cuando alguien ha dedicado años de su vida a una organización, ha construido amistades, reputación y posición dentro del grupo. Salir de ese sistema significaría perder todo eso. Y aquí aparece un fenómeno psicológico llamado disonancia cognitiva. Cuando nuestras acciones no coinciden con nuestros valores, la mente busca una forma de reducir ese conflicto. Muchas personas resuelven esa tensión justificando el sistema al que pertenecen. En otras palabras, cuanto más tiempo pasa una persona dentro de una estructura de poder cerrada, más probable es que adapte su visión del mundo para que esa estructura tenga sentido. Esto nos lleva a una idea importante: la manipulación más efectiva no es la que obliga. Es la que cambia la forma en que una persona interpreta la realidad. Las organizaciones que comprenden la psicología humana saben que el control mental más fuerte no viene del miedo directo. Viene de la combinación de identidad, jerarquía, pertenencia y narrativa. Y aquí aparece una reflexión interesante para cualquiera que observe estas dinámicas desde fuera. La mayoría de las personas piensa que nunca podría caer en un sistema así. Pero la verdad psicológica es mucho más compleja. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo. Necesitamos reconocimiento. Necesitamos sentir que formamos parte de un grupo que nos valora. Cuando estas necesidades se combinan con estructuras fuertes de autoridad y narrativa, el comportamiento humano puede cambiar de formas sorprendentes. Esto no significa que todos reaccionemos igual, pero sí significa que la mente humana es mucho más influenciable de lo que solemos imaginar. Por eso entender estas dinámicas es tan importante. No para imitarlas, sino para reconocerlas. Cuando comprendes cómo funcionan los mecanismos de influencia, empiezas a notar patrones en muchas áreas de la vida, en organizaciones, en empresas, en grupos sociales e incluso en algunas comunidades online. Porque al final del día, la psicología del poder sigue ciertas reglas universales. Las personas buscan pertenecer. Las personas responden a la autoridad. Las personas protegen su identidad social. Y cuando estas tres fuerzas se combinan dentro de una estructura fuerte, el comportamiento humano puede cambiar de formas que a veces resultan difíciles de imaginar. Así que la próxima vez que escuches historias sobre estructuras cerradas de poder, observa más allá de la superficie. Observa las dinámicas psicológicas. Porque muchas veces el verdadero control no ocurre a través de la fuerza. Ocurre a través de la mente. Y cuando entiendes cómo funciona la mente humana, empiezas a ver algo que antes parecía invisible. El poder psicológico.